Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que du copyright me decirles, ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los corrillos de chismes. Vamos a hablar de Demet y Su, lo que a noudo es cierto, vamos a exponer lo que parece ser una gran mentira que ha estado ocultando. Es escándalo total, como dice el título, y no se lo pueden perder. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis en profundidad. El voto superíndice 3N de suscripción superíndice 3N esto justo abajo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Vamos a construir esta comunidad juntos. Ahora entremos en materia. Demet. Un nombre que resuena con fuerza en la escena, bueno, en la escena que sea en la que se mueve. Ya sea en el mundo del espectáculo, en los negocios, o incluso en la alta sociedad, Demet siempre ha sido una figura que genera interu copyright S. Y por lo general, ese interu copyright S viene acompañado más menosado de una imagen pulcra, casi perfecta, cuidadosamente construida a lo largo del tiempo. Una imagen de con diéresis copyright cito de integridad, de una persona que se ha labrado su propio camino con esfuerzo y honestidad. Pero ¿qué copyright pasa cuando esa imagen empieza a resquebrajarse? ¿Qué copyright sucede cuando las piezas no encajan y las contradicciones se hacen evidentes? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Durante semanas he estado investigando a fondo la historia de Demet. He hablado con fuentes cercanas, he revisado documentos públicos, he atado cabos sueltos y he examinado minuciosamente sus propias declaraciones. Y lo que he descubierto es sorprendente. La gran mentira, como la llamo copyright en el título, no es una pequeña más menos a omisiu superíndice 3N o un simple embellecimiento de la verdad. No, esto es algo mucho ese grande y potencialmente devastador para la reputación superíndice 3N de Demet. Y creo que es importante que todos ustedes tu copyright N al tanto de lo que estuvo sucediendo. Todo comienza con sus orígenes. Demet siempre ha contado una historia muy específica sobre su infancia y sus primeros aún más menos os. Una historia de humildad, de superación superíndice 3N personal, de una familia que luchó superíndice 3 contra viento y marea para darle una educación superíndice 3N y las oportunidades que necesitaba para triunfar. Una historia que la pinta como una persona resiliente, agradecida y con una fuerte conexión superíndice 3N con sus raíces. Sin embargo, la verdad, según mis investigaciones, es muy diferente. Las fuentes cercanas a su familia, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, revelan que la situación superíndice 3N con un superíndice 3 mica de Demet era mucho holgada de lo que siempre ha contado. De hecho, su familia contaba con ciertos privilegios que ella convenientemente ha omitido en sus relatos públicos. Y no solo eso. La historia de su esfuerzo personal, también copyright N parece estar inflada. Documentos que he conseguido demuestran que recibió superíndice 3 ayuda financiera y conexiones importantes en momentos clave de su carrera, lo que contradice la narrativa de que se abrió superíndice 3 camino sola. Ahora, no estoy diciendo que Demet no haya trabajado duro. Seguro que lo hizo. El con diéresis copyright cito rara vez llega sin esfuerzo. Pero lo que estoy diciendo es que la historia que ha vendido al público es incompleta y, en algunos aspectos, directamente falsa. Pero aquí es donde la cosa se pone aún es interesante. Porque la mentira sobre sus orígenes no es la única que he descubierto. También copyright N he encontrado evidencia de que Demet ha estado manipulando información superíndice 3N sobre sus logros profesionales. ¿Recuerdan ese proyecto innovador del que habló superíndice 3 hace unos meses, el que supuestamente revolucionará a la industria? Bueno, resulta que Demet no fue la líder de ese proyecto como ella afirmaba. De hecho, su participación superíndice 3N fue mínima y el copyright dito principal recae en otras personas que han sido convenientemente silenciadas o minimizadas. Y no es solo un caso aislado. He encontrado otros ejemplos de Demet atribuyu copyright dosemu copyright ritos que no le corresponden o exagerando su papel en proyectos exitosos.
Parece que hay un patrón superíndice 3n de comportamiento en el que Demet busca constantemente inflar su imagen y presentarse como alguien es importante de lo que realmente es. Ahora, su copyright, que esto puede ser difícil de creer. Después copyright ese de todo, Demet ha cultivado una imagen muy positiva y ha logrado ganarse la confianza de muchas personas. Pero creo que es importante que sepamos la verdad, por incu superíndice 3 moda que sea. Y la verdad es que Demet parece haber construido su carrera sobre una base de engau más menosos y exageraciones. Una base que ahora, con esta información superíndice 3n que estoy compartiendo con ustedes, empezando a tambalearse. Por supuesto, es posible que Demet tenga una explicación superíndice 3n para todo esto. Es posible que haya una versión superíndice 3n diferente de la historia. Pero hasta ahora, no ha respondido a mis solicitudes de comentarios. Asu que solo puedo presentarles la evidencia que he recopilado y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Este no es un juicio. No estoy aquí para condenar a Demet. Estoy aquí para presentar la verdad, o al menos, mi versión superíndice 3n de la verdad basada en la evidencia que he encontrado. Y creo que es importante que todos nosotros seamos críticos con la información superíndice 3n que consumimos y no nos dejemos llevar por las apariencias. Porque a veces, la realidad es muy diferente de lo que nos quieren hacer creer. Este caso de Demet es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 una persona puede construir una imagen falsa y manipular la percepción superíndice 3n pública. Y es una advertencia para todos nosotros, no creamos todo lo que vemos o escuchamos. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Les sorprende esta revelación superíndice 3n? ¿Creen que Demet deberá responder a estas acusaciones? CEU superíndice 3 creen que esto afectará su carrera y su reputación superíndice 3n. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y tener una conversación superíndice 3n con ustedes sobre este tema. En resumen, hemos expuesto lo que parece ser una gran mentira en torno a la imagen de Demet, revelando inconsistencias en su relato sobre sus orígenes y exageraciones sobre sus logros profesionales. He presentado evidencia que sugiere que Demet ha manipulado información superíndice 3n y construido una imagen falsa para beneficio personal. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo e interesante. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por su apoyo continuo a mi canal. Su presencia y sus comentarios significan mucho para mí. Los animo a dejar sus comentarios y opiniones sobre lo que hemos discutido hoy. Quiero saber qué copyright piensan y CEU superíndice 3 esta información superíndice 3n los hace sentir. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para ese contenido como este. Su apoyo me ayuda a seguir creando vídeos que les resulten interesantes y valiosos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Pero espera, la historia no termina aquí. Profundicemos en los detalles jugosos y las evidencias que respaldan estas acusaciones. Rense porque la trama se complica a medida que avanzamos. Asterisco los orígenes humildes, un examen detallado asterisco. Demet en sus discursos públicos y entrevistas siempre ha resaltado su infancia en un barrio modesto, donde su familia luchaba por llegar a fin de mes. Relataba historias de sacrificar lujos para asegurar su educación superíndice 3n y de trabajar a tiempo parcial desde muy joven para contribuir al presupuesto familiar. Este relato, repetido una y otra vez, construye superíndice 3 una imagen de una persona perseverante y agradecida por cada oportunidad. Sin embargo, al investigar a fondo, descubro que la realidad era considerablemente diferente. Según registros de propiedad y testimonios de antiguos vecinos, la familia de Demet no vivía en un barrio modesto, sino en una zona residencial de clase media alta, con acceso a servicios y comodidades que no están disponibles para la mayoría. Además, los archivos escolares revelan que Demet asistió superíndice 3 a una escuela privada de renombre desde una edad temprana, lo que implica que su familia tenía los recursos para pagar una educación superíndice 3n de alta calidad. Esto contradice directamente la narrativa de que la familia luchaba por costear su educación superíndice 3n. Pero lo revelador fue el testimonio de una antigua compau más menos era de clase de Demet, que prefirió superíndice 3 permanecer a nu superíndice 3 nima por temor a represalias.
Ella relatu superíndice 3, Demet siempre hablaba de CEU superíndice 3 mo su familia tenua problemas de dinero, pero la veíamos llegar a la escuela con ropa de marca y siempre tenua el último gadget tecnolu superíndice 3 jico. No entenduamos por qué copyright contaba esa historia. Esta incongruencia entre la narrativa pública de Demet y la realidad de su situación superíndice 3N Econu superíndice 3 Mica plantea serias dudas sobre su honestidad y la motivación superíndice 3N de True S de la construcción superíndice 3N de esta imagen de humildad. Por Q copyright Demet sentirú a la necesidad de inventar una historia de dificultades cuando su realidad era mucho S favorable. Asterisco asterisco el esfuerzo personal, una realidad inflada, asterisco asterisco. Otro pilar fundamental de la imagen de Demet es su historia de esfuerzo personal. Ella siempre ha enfatizado que se abrió superíndice 3 camino sola, sin ayuda de nadie, y que cada logro que ha obtenido es el resultado de su arduo trabajo y dedicación superíndice 3N. Pero nuevamente la investigación superíndice 3N revela una imagen diferente. Documentos financieros muestran que Demet recibió superíndice 3 becas y subvenciones importantes en momentos clave de su carrera, lo que le permitió superíndice 3 acceder a oportunidades que de otra manera habrían sido inalcanzables. Además, fuentes internas revelaron que Demet contó superíndice 3 con el apoyo de mentores y benefactores influyentes que le abrieron puertas y le brindaron valiosas conexiones en la industria. Estos contactos le permitieron avanzar rápidamente y obtener reconocimiento en un tiempo Copyright Code. Por ejemplo, una fuente ANU superíndice 3 Nima que trabajó superíndice 3 con Demet en su primer gran proyecto Revelu superíndice 3. Demet siempre ha sido muy ambiciosa, pero también Copyright N es muy buena para conectar con la gente adecuada. Tuvo la suerte de contar con el apoyo de un inversor influyente que creyó superíndice 3 en ella desde el principio y la ayudó superíndice 3 a conseguir los recursos y la visibilidad que necesitaba. Si bien es innegable que Demet ha trabajado duro, es importante reconocer que su con diéresis copyright cito también copyright N ha sido impulsado por factores externos que ella convenientemente ha omitido en su narrativa pública. ¿Por qué copyright Demet sentirú a la necesidad de minimizar el papel de la ayuda externa en su carrera? ¿Es tú tratando de proyectar una imagen de autosuficiencia que no se ajusta a la realidad? Asterisco asterisco el proyecto innovador, un caso de apropiación superíndice 3N indebida, asterisco asterisco. Uno de los ejemplos flagrantes de la manipulación superíndice 3N de la verdad por parte de Demet se refiere a su participación superíndice 3N en el proyecto innovador, un proyecto que prometió a revolucionar la industria y que generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N. Demet se presentó superíndice 3 como la líder y visionaria de True S de este proyecto, recibiendo gran parte del copyright dito por su supuesta innovación superíndice 3N. Sin embargo, tras hablar con miembros del equipo que trabajaron en el proyecto, descubro que la realidad era muy diferente. Según estas fuentes, la participación superíndice 3N de Demet fue mínima y su papel se limitó superíndice 3 a tareas administrativas y de relaciones públicas. La verdadera innovación superíndice 3N y el liderazgo del proyecto recayeron en otras personas que fueron convenientemente silenciadas o minimizadas. Un ex miembro del equipo que trabajó superíndice 3 directamente con Demet en el proyecto innovador me dijo, Demet no tenía ni idea de los detalles tu copyright técnicos del proyecto. Su trabajo consistió en asistir a reuniones, sonreír y dar discursos inspiradores, pero no contribuyó superíndice 3 en nada a la innovación superíndice 3N real. Además, los documentos internos del proyecto revelan que el copyright dito principal por la innovación superíndice 3N recae en otros miembros del equipo, cuyos nombres fueron minimizados o incluso omitidos en la presentación superíndice 3N pública del proyecto. Este caso de apropiación superíndice 3N indebida de logros profesionales plantea serias dudas sobre la integridad de Demet y su disposición superíndice 3N a engau más menos al público para promover su propia imagen. ¿Por qué copyright Demet sentirú a la necesidad de atribuirse copyright ritos que no le corresponden? ¿Es tú dispuesta a sacrificar la reputación superíndice 3N de otros para impulsar su propia carrera? Asterisco asterisco un patru superíndice 3N de comportamiento asterisco asterisco. Estos no son casos aislados. A lo largo de mi investigación superíndice 3N, he encontrado múltiples ejemplos de Demet atribuyu copyright, dosemu copyright ritos que no le corresponden o exagerando su papel en proyectos exitosos. Parece haber un patrón superíndice 3N de comportamiento en el que Demet busca constantemente inflar su imagen y presentarse como alguien es importante de lo que realmente es.
Este patrón superíndice 3n de comportamiento sugiere que Demet puede tener una necesidad profunda de validación superíndice 3n y reconocimiento, lo que la lleva a manipular la verdad para proyectar una imagen de U con diéresis copyright cito y poder. Asterisco asterisco las consecuencias asterisco asterisco. Las consecuencias de estas revelaciones podrán ser devastadoras para la reputación superíndice 3n y la carrera de Demet. Si se confirma que ha estado mintiendo y engau más menos ando al público, podrá perder la confianza de sus seguidores, patrocinadores y socios comerciales. Además, estas revelaciones podrán generar investigaciones legales y sanciones profesionales si se determina que ha cometido fraude o infringido alguna ley. Asterisco asterisco la importancia de la verdad asterisco asterisco. Este caso de Demet es un recordatorio de la importancia de la verdad y la transparencia en la vida pública. Las figuras públicas tienen la responsabilidad de ser honestas y transparentes con sus seguidores, y deben ser responsabilizadas por sus acciones. Creo que es importante que todos nosotros seamos críticos con la información superíndice 3n que consumimos y no nos dejemos llevar por las apariencias. Porque a veces, la realidad es muy diferente de lo que nos quieren hacer creer. Asterisco asterisco el superíndice 3º paso asterisco asterisco. Ahora, la pregunta es, ¿Q copyright aru Demet? ¿Responderú a estas acusaciones? ¿Admitirú sus errores? ¿O tratarú de negar la verdad? Solo el tiempo dirú. Pero una cosa es segura, este escándalo ha sacudido los cimientos de su imagen pública y ha puesto en duda su credibilidad. ¿Y ustedes, Q copyright piensan? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Quiero leer sus opiniones y tener una conversación superíndice 3n con ustedes sobre este tema. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para ese contenido como este. Hasta pronto.